Se preguntarán, ¿qué son las leyes de Newton? Las leyes de Newton también son conocidas como las leyes del movimiento de Newton. Estas leyes son tres principios a partir de los cuales se explican la mayor parte de los problemas planteados por la dinámica, en particular aquellos relativos al movimiento de los cuerpos. Las leyes de Newton nos permiten explicar tanto el movimiento de los astros como los movimientos de los proyectiles artificiales creados por el ser humano, así como toda la mecánica del funcionamiento de las máquinas. Para entender mejor estas leyes, debemos conocer algunos conceptos primero. El primer concepto es el de la fuerza. La fuerza es una cantidad vectorial. Podemos empujar un cuerpo o tirar de él en diferentes direcciones. Después tenemos el peso. El peso es la fuerza gravitacional que atrae al cuerpo. En la Tierra es la fuerza que la gravedad ejerce sobre el cuerpo y lo denotamos como Fg. También tenemos que recordar que el peso siempre va con el eje de las y. Después tenemos la fuerza normal. La fuerza normal es ejercida sobre un objeto por cualquier superficie con la que esté en contacto. Es siempre perpendicular al objeto y dependerá de todas las fuerzas que actúen en el eje y. La fuerza normal se denota con la letra griega N, que es conocido como eta. Después tenemos la fuerza de tensión, que es la fuerza de tirón ejercida por una cuerda o por un cordel estirado sobre un objeto, al cual se ata, se llama la fuerza de tensión. Y por último tenemos la fuerza neta, que es la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto o sobre un sistema. La primera ley de Newton dice que si la fuerza neta sobre un objeto es igual a 0, el objeto permanecerá en reposo, si estaba en reposo. Si se estaba moviendo, continuará el movimiento en línea recta, con la misma velocidad constante. Esta ley también se conoce como la ley del equilibrio. Un ejemplo de cómo podemos aplicar la primera ley en la medicina es la inmovilización de una extremidad por fractura, ya que esta situación nos da a conocer por la falta de movimiento y el reposo de la articulación. Otro ejemplo sería la kinesiterapia, ya que la inercia adquiere gran importancia en esto, ya que los músculos débiles pueden alcanzar cierta fuerza con el empleo de los ejercicios pendulares, ya que al aplicar cierta ayuda inicial a estos ejercicios, el paciente puede repetir interrumpidamente el mismo. También utilizamos la primera ley de Newton en la colocación de plaquetas y fragmentos de titanio que disponen una inmovilización de ciertas partes del cuerpo. Estas plaquetas se introducen y se dejan alojadas en el cuerpo, el cual inmoviliza cierta parte para el curado y recuperación del hueso. La segunda ley de Newton dice que si una fuerza neta externa actúa sobre un objeto de masa, la fuerza causará una aceleración en la misma dirección que la fuerza. Un ejemplo de cómo podemos aplicar esta ley en la medicina es en la movilización de las camillas, ya que el enfermero o doctor al mover la camilla tiene que hacer una fuerza hacia la masa, que es la camilla, para crear una aceleración. Esta segunda ley también se puede utilizar para evaluar el daño recibido al cerebro en un accidente, ya que la segunda ley de Newton nos dice que si una fuerza se aplica a un cuerpo, le transmitirá una aceleración, y es lo que ocurre en el cráneo al recibir un impacto directo. Cuando esta fuerza de aceleración cesa, vemos que hay daños. Con la segunda ley de Newton también podemos ver que es útil para conocer la fuerza a la que sometemos a nuestros huesos. Por ejemplo, cuando recibimos un golpe en un hueso, nuestros huesos están siendo sometidos a una aceleración, y esta es consecuencia directa de la fuerza de este golpe que nos han dado. Si la fuerza se pasa del determinado valor, el hueso podría ser dañado. Y en este caso nosotros mediríamos la aceleración del hueso durante el golpe y luego calculamos la fuerza que la provoca mediante la segunda ley de Newton. La tercera ley de Newton dice que las fuerzas que dos objetos en interacción se ejercen uno sobre otro son siempre exactamente iguales en magnitud y dirección, pero de sentido opuesto. Un ejemplo de cómo se puede poner en práctica en la medicina es cuando hay un paro cardiorrespiratorio. En este escenario podemos ver la tercera ley de Newton, ya que tenemos dos objetos. El objeto A, que es el cardiodesfibrilador, que el desfibrilador es un condensador de energía eléctrica,
Y luego tenemos el objeto B, que es el corazón detenido. Aplicamos una fuerza sobre el objeto B, que es el corazón, y en este caso es una fuerza eléctrica que, dependiendo la circunstancia, comienza con una intensidad eléctrica de 250 joules hasta los 350 si llegara a ser el caso. Como resultado de esa fuerza eléctrica ejercida, vemos una respuesta por parte del corazón, que es el objeto B. En este caso, el corazón detenido, al devolver esa fuerza que se ejerció sobre este, inmediatamente recobra su ritmo cardíaco.